Seguimos en Caras y Negocios y me acompaña la licenciada Karina Morea. Ella es psicóloga clínica y psicooncóloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Gracias por recibirme. Pero gracias a vos por venir y por hablar de un tema que poco se habla, y cuando llega lamentablemente el momento de tener un familiar que está pasando por una enfermedad como es el cáncer o con un tratamiento oncológico, no sabemos cómo llevarlo adelante, cómo ayudarlo, y para eso están los psicooncólogos, ¿no? Que es lo que veníamos hablando antes de arrancar el programa, que es una especialidad específica, ¿no? para estos pacientes. Un área de la psicología clínica focalizada en la patología oncológica, en lo que padece el paciente, porque el paciente oncológico generalmente se supone que padece de una enfermedad, pero en realidad padece de algo más que una enfermedad, que es los miedos. Claro. Los miedos, la incertidumbre, y esta enfermedad es una enfermedad que tiene historia, ¿no? No nos olvidemos que es una enfermedad que por mucho tiempo no se la nombraba. Claro. El miedo a nombrarla porque estaba asociada a la idea de muerte. Hoy en día el cáncer no es sinónimo de muerte, pero este estigma social, esta representación social que tiene el cáncer, bueno, se juega ahí en el paciente que recibe el diagnóstico. También un paciente que pasa por un tratamiento de cáncer, bueno, si bien, a ver, hoy los tratamientos lo que hacen es salvar más vidas, por suerte, también es un proceso difícil, ¿no? Porque tiene como el tratamiento tiene un proceso que desgasta, que cansa, puede haber recaídas, pero no significa perder la batalla. No. Pero la psique ahí juega un rol particular, ¿no? Y fundamental. Un rol muy importante. Como bien vos decís, Fede, los tratamientos en oncología son tratamientos invasivos. Son muy invasivos, sobre todo para la imagen corporal, para la integridad del paciente. Por eso no hablamos de enfermedad, sino de enfermos, ¿no? De la experiencia de cada persona que recibe el diagnóstico, ¿no? Digo, no todas las personas transitan la enfermedad de la misma manera, y esto va a tener que ver con acompañar a ese paciente emocionalmente, con todo lo que se le juega a la hora de recibir ese diagnóstico. Claro. Y trabajar los miedos, ¿no? Porque el primer miedo que se le presenta al paciente cuando recibe el diagnóstico es: me voy a morir. Y a partir de ahí, muchos pacientes sienten que nada tiene sentido y que empezar con los tratamientos no tiene sentido, que es puro sufrimiento, y muy por el contrario, digo, tiene sentido, porque hoy en día la medicina amplió su abanico de tratamientos y hoy la gente tiene mucho más recursos de tratamiento, ¿no? Y además que también el resultado de historias conocidas no significa que sea el mismo resultado de ese familiar o de uno mismo que está pasando por ese tratamiento. Absolutamente. Pero juega un rol clave la mente, ¿no? La psique en ese momento, y cómo acompañamos a ese familiar. Y la pregunta es: ¿cómo acompañamos a ese familiar durante ese proceso? Fundamentalmente, yo siempre digo, ¿no? Además de la escucha activa, para la que estamos formados y demás, fundamentalmente con empatía, con mucha empatía, y acompañarlos en sus tormentas mentales, ¿no? En sus miedos. Claro. ¿No? Saber escuchar, no desestimar, ¿no? Cada palabra, cada sentimiento importa, y mucho, tanto como la enfermedad en sí misma. Claro. ¿No? Porque es como el paciente representa o lo que significa para el paciente ese diagnóstico, es lo que va a marcar el transcurso, el transitar de los tratamientos. Hay muchos pacientes que al recibir el diagnóstico entran como en una etapa de negación por el miedo, claro, justamente. Y muchos les toma tiempo tomar la decisión de consultar a los médicos y entrar en todo el circuito de tratamiento, ¿no? Entonces lo empiezan a dilatar y empiezan en una etapa de negación. Justamente el poder acompañarlos desde el inicio. Yo por eso hago tanto hincapié en que marca mucho la diferencia el paciente que es acompañado
emocionalmente desde el diagnóstico a aquellos pacientes que acceden como último recurso. Marca mucho la diferencia en el transitar de la enfermedad, ¿no? Porque justamente uno los acompaña y les da un sentido a todo lo que viene por delante. Es explicarle que esto no es una batalla perdida, que muy por el contrario, es una batalla a librar con todas las herramientas para ganarla, ¿no? A ver, ese paciente también, como vos bien decís, las tormentas provocadas por el miedo generan a veces irritabilidad, enojo, llanto, digo, es un mundo de emociones que, bueno, es lógico por lo que está pasando. Exacto. Y del lado del familiar también entender que tiene que acompañar eso, Exacto. que no es personal y que, bueno, es una cuestión. Sí, primero lo que está sucediendo le está sucediendo al paciente. Claro. O sea, digo, es tratar de entender lo que el paciente está viviendo para poder acompañarlo. Por eso vos me preguntabas desde qué lugar acompañamos. Acompañamos, más allá de la formación, la técnica y demás, acompañamos desde una postura absolutamente empática y amorosa, ¿no? Porque el paciente ya está golpeado por el impacto del diagnóstico. Bueno, ahora hay que acompañarlo, ¿no? Y hay que apuntalarlo. Y con los tiempos, ¿no? Porque, Karina, esto también es importante, como, a ver, como se hace a tiempo ir a una consulta con un oncólogo para empezar un tratamiento, también, ¿qué tiempo hay que hacer la consulta con el psicooncólogo? Yo siempre digo que cuanto antes la hagan, mejor, porque esto que señalaba, ¿no? El mayor impacto el paciente lo recibe con el diagnóstico. Después todo lo que viene después el paciente más o menos lo sabe por algún conocido, sabe que el familiar de un amigo tuvo cáncer y sabe todo lo que vivió y todo lo que transitó. Entonces el mayor impacto es al recibir el diagnóstico. Y ahí es donde se empiezan a desplegar todas las fantasías de todo lo que va a venir después, con un tinte negativo, con un sesgo negativo y de temor. Entonces, poder acompañar desde el inicio al paciente hace que ese paciente pueda transitar de una manera, entendiendo que tiene sentido todo lo que viene después. Sobre todo teniendo en cuenta que va a tener que afrontar tratamientos que muchas veces son muy invasivos para el cuerpo, para la imagen corporal, ¿no? Hoy la imagen juega y mucho, ¿no? Claro. Muchos pacientes se detienen por el miedo a perder el pelo, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, es parte, pero es una parte transitoria, ¿no? Lo importante es librar esa batalla, pagando el costo que haya que pagar, que siempre tiene sentido. Claro, o sea, el costo a pagar tiene sentido. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, hoy en día ya el cáncer no es sinónimo de muerte, ¿no? Y esto es lo que me gusta dejarlo bien en claro, que hoy en día aquella persona que recibe un diagnóstico no tiene que bajar la persiana y decir, bueno, ya estoy rendido, no tiene que ver con eso. Hay mucho por delante y herramientas, recursos, ¿no? Como la psicooncología que ayuda al paciente en todas sus instancias, ¿eh? A mí me ha tocado acompañar a pacientes que tienen que hacer quimioterapia y no pueden, por sus miedos, afrontar esa situación, pacientes que tienen que hacerse una cirugía o un trasplante de médula ósea y poder acompañar, ¿no? Y esto que hablábamos antes de empezar el programa de la importancia, ¿no?, de la salud psicológica, también es igual de importante que la salud, digamos, del cuerpo, ¿no? La salud física, la salud física, porque termina influyendo. Si hay, vos estás bien diciendo esto de la traba a poder empezar un tratamiento, la traba a poder hacerse una operación que puede salvarle la vida a esa persona, y solamente por miedos, por una cuestión, digamos, de ideas, ¿no?, y de tormenta, si se quiere, mental por la situación,
evita poder llegar a salvarse su vida, ¿no? Exacto. Exacto. Es como lo importante de llevar un tratamiento psicológico en estos casos también. Exacto. Y hay una realidad, y es que hoy en día ya uno no puede negar que la mente es una extensión del cuerpo, ¿no? Totalmente. Y el cuerpo, por eso es tan importante cuidar el aspecto emocional, ¿no? Tratar de tener calidad de vida, aprender a poner límites en los vínculos, porque lo que decimos nosotros los psicólogos, ¿no? Lo que no se pone en palabras se pone en el cuerpo. Y muchas veces el cuerpo termina siendo el paragolpes emocional. Todo lo que uno no puede decir, lo que uno no puede ordenar, lo que uno no puede autopercibirse, bueno, digo, ¿no? El cuerpo termina expresando. Por eso decimos que la mente es una extensión del cuerpo y viceversa, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo, Karina, pueden seguirte para hacerte alguna consulta o incluso quien nos está viendo y está pasando por esta situación puede tener, acercarse a vos para tener un tratamiento? Y al Instagram, que es @licenciada Karina M. Morea, y bueno, bien. Ahí tienen mi número de contacto. Perfecto. Ahí ya tienen en el graph los datos para poder contactarla a la licenciada Karina Morea. Muchas gracias, Karina, por venir y por tratar este tema que es súper importante. No, gracias a ustedes por darle el espacio a estos temas para difundir. Gracias. No, gracias.